Estamos estudiando el tema contentamiento. Y la semana anterior empezamos una subdivisión, un subtema de esta enseñanza, basándonos en Éxodo 20, 17, el 10º mandamiento particularmente. Y el 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero realmente eso no es una realidad en este mundo caído. Y a veces es una lamentable realidad en creyentes. Porque muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos. Tristemente a veces podemos estar envidiosos de los hermanos, de las hermanas. Entonces, ese tema del descontento se lo puede catalogar como un pecado infernal. El título de la lección es El pecado infernal del descontento. ¿Y todo esto por qué? Porque nuestro corazón está corrompido por el pecado original. Ese pecado que se desborda en una facultad irracional de nosotros, ese pecado que se manifiesta en pasiones tormentosas, tempestuosas. Es una aversión o un repudio por lo que el Señor en su sabiduría concede al hombre. Y hemos visto la naturaleza de ese pecado. Ahora estamos viendo en qué basa su crecimiento el descontento. Eso es lo que vamos a ver. Esta es la continuación de la enseñanza anterior. No sé si Dios me permita culminar hoy. Ya estamos casi para llegar al finalizar de esta serie. Entonces, otra de las cosas en las que basa el descontento, su crecimiento, es en un corazón orgulloso. Acompáñenme al libro de Esther, por favor. Acompáñenme al libro de Esther, que se encuentra después de Nehemías y antes de Job, Antiguo Testamento, el libro de Esther. Vamos a leer Esther capítulo 3 y versículo 2 y luego versículo 5. Esther capítulo 3, versículo 2 y luego versículo 5. ¿Ya encontraron? Bien. Esther capítulo 3, versículo 2 dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ahora, versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó ¿de qué cosa? De ira. Bien. ¿Qué fue lo que enfureció a Amán? En otras palabras, fue su orgullo. El orgullo, ya que Mardoqueo no se arrodillaba y tampoco se humillaba delante de él. Mira, el orgullo es algo que nunca va a molestar a un hombre humilde. Yo les voy a contar algo de mi vida profesional. Todavía me acuerdo, más de 10 años atrás. Muchas personas, muchos jóvenes, cuando van a la universidad, se olvidan lo que son. Cuando obtienen un título universitario, es un insulto que lo trates, señor, señora, caballero, dama. Hey, no les estoy diciendo una mentira. Es una ofensa. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser reconocidos por el título que tienen. Por decir, doctor, arquitecto,
ingeniero, abogado, licenciado. Si tú no le dices, si tú no antepones ese título, lo estás irrespetando. No digo que sea el 100%, pero la mayoría de personas son así. A mí me sucedió algo. Yo había llegado a una empresa del Estado, estaba en un cargo de jefatura. Siempre he dicho, me persiguen esos cargos. Y recuerdo que me encontré de todo. Me encontré con personas con las cuales podía hablar, confiar en cierto modo. Me encontré con personas que me respetaban, pero también me encontré con personas que me irrespetaban. No sé si se siga sosteniendo, porque yo soy muchos años alejado del sector público, pero en ese entonces tu correo personal, tu correo, ¿cómo lo digo? En tu trabajo te asignan una cuenta de correo. Y esa cuenta de correo va asociada muchas veces a tu nombre, tu apellido, pero te le colocan tu título. A mí me habían puesto señor Daniel Delgado. A mi asistente le habían puesto ingeniero tal. Y una vez, muchas veces, yo veía ese desprecio de personas que estaban abajo de mí y algunos que estaban encima de mí y otros igual a mí, prácticamente considerándome como insignificante. Nunca me molesté, nunca me dio rabia, amargura alguna. Y un día una ingeniera muy amable me dice, pero Dani, me dice, Daniel, ¿por qué usted no exige que le pongan su título? Le digo, eso a mí no me afecta, porque yo sé lo que soy, yo sé lo que puedo hacer. Si ellos se consideran superiores a mí, están en todo su derecho. A mí no tiene por qué molestarme, no tiene por qué importunarme. Sí, pero es que le están haciendo un irrespeto. El irrespeto se lo hacen ellos mismos, porque están haciendo acepción de personas. Entonces, mira, un corazón orgulloso es un corazón amplio. Pero vámonos al libro de Proverbios. Estamos en el libro de Esther. Vamos a leer Proverbios capítulo 28. Proverbios 28 y vamos a leer versículo 25. Proverbios 28, 25. Proverbios 28, 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Aquí hay una palabra, altivo. Esa palabra altivo se traduce rachab, R-A-C-H-A-B. Significa amplio de espíritu, ancho de espíritu, pero realmente lo que engloba es arrogante, egoísta. Entonces, el corazón orgulloso es un corazón amplio, pero no en sencillez, no en humildad, sino en arrogancia, egoísmo. Un corazón ambicioso, orgulloso, egoísta, no se va a satisfacer con lo poco que logra. Lo poco no le va a satisfacer. Pasará mucho antes de que esa persona diga, es suficiente, estoy contento con lo que tengo, no necesito más. Entonces, un corazón orgulloso lo que va a producir es descontento.
Satanás es la más orgullosa de todas las criaturas. Y cuando tú y yo estamos evidenciando orgullo, estamos reflejando el carácter de él. Deberías mirar a Cristo. Deberíamos hacerlo. Él se humilló, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Él se despojó de todas esas, digamos, comodidades, privilegios, de disfrutar de la presencia del Padre. ¿Y qué hizo? Ustedes lo saben, si son creyentes. Se hizo hombre. Tomó forma no de rey, sino de siervo. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, se sometió a una muerte vergonzosa, una muerte de cruz. Entonces tú y yo, que realmente tenemos una larga lista de pecados detrás de nosotros, ¿por qué pensamos? ¿Por qué permitimos orgullo? No debería ser así. Si eres un hijo de Dios, debes imitar ¿a quién? A Cristo, a tu Padre. El orgullo y el descontento siempre moran bajo el mismo techo. Siempre. Ahora vamos a ver otro argumento en el cual el descontento basa su crecimiento. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Este versículo es una realidad. Este versículo tristemente fue la realidad de mi vida. Yo perseguía las riquezas. Eran mi ídolo. 1 Timoteo 6, 9, 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay muchas personas así. Hay muchos Daniel así allá afuera. Y tristemente hay muchas personas así dentro de las iglesias. O lo digo más enfáticamente, muchas personas así que asisten a iglesias. No es malo tener dinero, lo sabemos. Dios nos manda a trabajar. Lo malo puede ser la actitud que tú tienes hacia el dinero. El dinero puede estar compitiendo con Dios. No debería ser así. No debería ser así. Vámonos al libro de Jonás. Jonás capítulo 4. Jonás se encuentra después de, si alguien me ayuda, Joel, yo estoy perdido también. Después de Abdías, gracias hermano. Después de Abdías y antes de Miqueas. Jonás capítulo 4, sí. Es un libro muy cortito. Y vamos a leer versículos 6 y después versículo 9. Jonás capítulo 4, versículos 6 y 9. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, es decir, Jonás respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Qué había pasado aquí?
¿Qué había pasado aquí? Jonás fue llamado a predicar el arrepentimiento en Nínive, una ciudad pagana. No eran israelitas, no eran judíos. Los israelitas, aún al día de hoy, tienen una especie de aversión hacia los que no son su pueblo. Yo he trabajado con rabinos, yo he trabajado con judíos. Penosamente voy a decir esto. Ellos son bastante radicales en muchas cosas. Ellos cuando han ido a producir o han hecho maquila, le llamamos, en empresas conserveras, ellos hacen ceremonias de limpieza, oración, y le piden a los representantes de la empresa verdad, que produzcan con verdad. Pero lastimosamente las empresas aquí, hasta aquí donde yo he estado, nunca han sido sinceros con ellos. Ellos no comen nada que haya sido procesado sábado, nada. Pero muchas empresas producen sábado para ellos y los engañan. A muchos empresarios lo que les interesa es el dinero, más no los principios. Jonás se enojó, porque él, si ustedes, los que ya han leído la Biblia por más de una ocasión, saben que él fue comisionado a predicar arrepentimiento en Nínive, pero él no quería ir. ¿Por qué? Posiblemente, como él era judío, tenía rechazo a los ninivitas, porque eran paganos. Ellos tenían unas prácticas bien perversas. Jonás huyó. Dios reprendió a Jonás. Jonás fue lanzado al mar. Dios tenía un pez preparado. Jonás se arrepintió y Dios ordenó al pez: libéralo. Jonás fue a Nínive, predicó. Jonás tal vez no esperaba que los ninivitas se arrepintiesen, pero resultó que desde el mayor, desde el rey hasta el siervo, todos se arrepintieron. Y Dios, que es un Dios misericordioso, vio eso y decidió suspender el juicio. Tal vez algunos autores dicen que eso fue el motivo por el cual Jonás se alteró, en el sentido de que se apesadumbró. Tal vez Jonás, algunos autores dicen que no quería Jonás compartir al Dios de la Biblia. O tal vez Jonás, como sabía que Dios es un Dios misericordioso, sabía que Dios iba a perdonar. Y tal vez él no quería quedar entre comillas, la vergüenza de haber predicado un mensaje y que ese mensaje no se cumpliese. Muchas veces los creyentes somos así. Nos avergonzamos. Y esto es algo muy penoso y triste. Jonás, Dios preparó una calabacera y Jonás estaba contentísimo con ella. Pero después Dios quitó esa calabacera y eso le provocó a Jonás un enorme descontento, al punto de desear la muerte. Muchas veces nuestro corazón se aferra a comodidades creadas. Muchas veces nos aferramos a una casa, a un trabajo, al dinero, a un deporte, a una persona, a un objeto. Que esa cosa llega a ser algo vital comparado como una parte de nosotros mismos. Y cuando eso nos es arrebatado, cuando eso deja de estar, enseguida nosotros lo que hacemos es enojarnos. Descontento, querer morir. Mira, si tu corazón
si nuestro afecto por ese algo creado ha sido mortificado por la fe en Cristo, como debería ser, entonces no daríamos lugar al descontento. Hay que hacer morir por la fe en Cristo nuestros afectos hacia las cosas terrenales. Creo que el libro de Colosenses dice esto: poned la mirada. Creo que es Colosenses. Poned tu mente. Es otra traducción y válida. Poned tu corazón donde está Cristo. No en vanidades ilusorias. Esta es una enseñanza que no solo es para ustedes, también es para mí, para las personas que nos están viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Yo puedo ver tu cuerpo aquí, pero yo no sé si tu corazón está con el Señor. Eso solo sabes tú y Él. Tú y Él. Siguiente. El descontento basa su crecimiento en un espíritu de incredulidad. Génesis 4:5 dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hebreos 11:4 les voy a leer, no hace falta que se vayan. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y versículo 6 en Hebreos 11: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo fue muy hermoso en mi vida, es muy hermoso en mi vida. Cuando nosotros estamos en el mundo nos consideramos muchas veces tan indignos. Es la verdad. Somos tan indignos. Creemos que no hay forma de calmar la ira de Dios. Reconocemos de que nuestro pecado merece el juicio. Pero esa tristeza muchas veces no nos hace ver las cosas como son. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esta última parte, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué mejor título que ser llamado hijo de Dios? Muy por encima de tu profesión. ¿Qué mejor título? No deberías sentirte avergonzado cuando alguien te diga: ya, ahí va el hermanito. Deberías inflarte como pavo, dicho de una manera graciosa. Deberías enorgullecerte. No hay mejor título. Hijo de un rey. Hija de un rey, princesa, príncipe, sacerdote, linaje escogido, como dice Pedro. Fue la falta de fe lo que impidió la aceptación de la ofrenda de Caín y por consiguiente abrió la esclusa, la compuerta del descontento. Mira, el descontento, ¿de qué se alimenta? El descontento se alimenta de la necesidad. Necesidad, creo que dije bien. La fe brinda satisfacción a las necesidades y puede alimentarse de ellas aun cuando tu necesidad es una promesa. Aun cuando tu necesidad no ha sido suplida. Mira, no es de extrañar que el descontento prevalece donde existe incredulidad. Una fe viva matará al descontento, mientras que la incredulidad lo va a alimentar, lo va a nutrir, lo va a fortalecer, lo va a apreciar. El descontento coloca una barrera efectiva en el camino al resto del corazón.
al cual nunca se puede llegar, excepto por medio de Dios. Ahora bien, vamos a ver los efectos del descontento. El árbol es conocido por sus frutos. El descontento arruina la comunión y el acceso a Dios. Yo sé que van a estar de acuerdo. El agua turbia, el agua fangosa, lodosa, barrosa, no va a recibir la imagen, la intensidad del sol con la misma fuerza, con el mismo efecto, como lo haría el agua mansa y cristalina. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Entonces, de la misma manera, el corazón descontento es incapaz de tener comunión con un Dios santo. Vámonos a 1 Timoteo capítulo 2, retrocedamos unos libros. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 8. 1 Timoteo 2, 8. 1 Timoteo 2, 8. Está 2, 3 libros atrás antes de Hebreos. Timoteo está después de 2 de Tesalonicenses. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice, quiero pues, Pablo hablando, Pablo guiado por el Espíritu Santo, en otras palabras, la voluntad de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, la última parte, sin ira ni contienda. Pregunta, ¿andarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo, como dice Amós 3:3? ¿Verdad que no? Si yo no estoy de acuerdo contigo, yo no voy a andar contigo. Si tú no estás de acuerdo conmigo, no vas a andar conmigo. ¿Por qué vienen aquí? Porque están de acuerdo con lo que se predica, porque Dios hizo una obra. Si ustedes no estuvieran de acuerdo, no estarían aquí. Si alguien quiere tener comunión con Dios, su corazón no debe estar hirviendo de ira en contra de su hermano, de su hermana. Esto es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces ocurren diferencias en los matrimonios. Es la triste realidad que en iglesias a veces vienen esposos peleados, que no se hablan. A veces uno de los dos no viene, no siempre, pero a veces, porque ha tenido una discusión fuerte con su cónyuge. A veces los hijos se resisten a ir porque fueron reprendidos por sus padres. Pero a veces vienen. ¿Por qué? Porque tienen la obligación, dicen ellos. Porque su padre les impone. Y otras veces vienen porque quieren ser vistos de los hombres. Creo que el Señor Jesucristo, hablando acerca de la ofrenda, no sé si estoy usando bien el texto. Él dice, si tú tienes un problema con tu hermano, con tu hermana en tu familia, y vas a dar tu ofrenda, detente. Yo lo considero, no lo hagas. ¿Por qué presentas tu ofrenda? Primero anda, arregla ese problema que tienes, y ahí sí ven, presenta tu ofrenda. Cuando tú cantas aquí, ¿lo haces verdaderamente porque entiendes la letra de esa canción? ¿O sencillamente porque quieres ser visto de los demás? Cuando tú vienes aquí, ¿lo haces porque quieres agradar a tu Señor?
o porque quieres agradar a alguien aquí. A veces ese es el tropiezo de muchos jóvenes particularmente, porque llegan a la iglesia no por el motivo correcto, sino por querer pescar a alguien ahí, particularmente una chica. Es en serio, no es broma. Cuando tú estás enojado con tu hermano, con tu hermana, con tu cónyuge, tú realmente estás enojándote en contra de Dios, de sus preceptos. Somos llamados a predicar, pero el rol de cada persona es practicar, cumplir, obedecer. Como esposo, no tienes por qué estarle diciendo a tu esposa, ¿qué dice aquí? Someteos, sométete a mí. No, así no es. Esa es responsabilidad de ella ante su Creador. Sí, debes guiarla, pero debes hablarle amorosamente. Y ahí está la clave, amorosamente. Tal vez tú no lo vas a cambiar, pero ya hiciste algo bueno. Dejaste las cosas claras y estás descansando en el Señor. Estás descansando en el Señor. El descontento también arruina, o mejor dicho, incapacita al hombre para cumplir sus deberes santos. ¿Cuáles son nuestros deberes? Hablar con Dios. ¿Cómo? Oración. En oración. Pero también permitir que Dios nos hable. ¿Cuándo es eso? Cuando leemos la palabra de Dios. Una persona con descontento no va a poder cumplir debida o aceptablemente esos deberes. ¿Por qué? Como en el caso de Nabal, inutilizará su corazón y se quedará como una piedra. Nabal era el esposo de Abigail. Algunos autores dicen que lo mejor que le pudo suceder a David fue a Abigail. También el descontento va a quitar el deleite de las cosas espirituales, va a pervertir tu gusto hacia ellas, va a restarle sensibilidad a la palabra y sensibilidad a las personas, como en el caso de los israelitas en Egipto. Miren, a veces no sé cómo decirlo, pero lo sigo diciendo porque es necesario. Esta iglesia debería estar llena desde que empieza escuela dominical. Pero no es por la persona que predica aquí. Normalmente no es pastor, rara vez lo hace pastor. Pero me he dado cuenta que aún estando pastor aquí, no vienen. Entonces no puedo decir, es por causa de agradar a un hombre. El problema es que si tú no asistes a una iglesia sabiendo que es una iglesia con sana doctrina, tú no les estás haciendo el desplante a ese hombre. No me lo haces a mí, no se lo hace a Pastor Michael, no se lo hace hermano Tito, hermano Carlos, hermano Galo, o a la persona que Dios va a colocar aquí. ¿Sabes a quién se lo estás haciendo? A Dios. Y yo estoy agradecido con ustedes, porque yo sé que ustedes entienden eso. Pero me duele de muchas personas que no lo hacen. Vienen al servicio principal. Y es triste porque son personas que ya tienen años. No son bebés de 1 año, 2 años. Tienen años en el cristianismo. Hay personas que prefieren ver esta prédica por medio de los medios que ahora, Facebook Live, redes sociales.
Y dicen, ¿por qué no voy a la iglesia? Porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a contagiarme, miedo a enfermarme, miedo a que me pase algo. Y ese es un terrible error. Porque muchas personas que no vienen a la iglesia nunca se pierden el hecho de una reunión social. Eso es una verdad. No se pierden ir al shopping, ir al mall. No se pierden un feriado. Cuando tú permites todas esas cosas, ¿sabes qué estás haciendo? Estás dejando que la insensibilidad te nutra. Y llegará el momento que no te des cuenta, y estarás afuera. Nunca te diste cuenta cuánto pasó. Nunca. ¿Y todo por qué? Porque permitiste la insensibilidad. Porque las palabras que te dijeron aquí, entraron por aquí, y creo que por ahí mismo rebotaron, porque no pasaron al otro lado. ¿Ya? Entonces, mira, no permitas eso. No lo permitas. Estás en una buena iglesia. Ninguno de los líderes aquí podemos arrogarnos perfección. Pero yo sé que esos hombres temen a Dios y están más preocupados por tu espiritualidad que tú mismo a veces. Caer en el descontento desvía tu corazón del deber cristiano y hace que el pueblo de Dios se aleje sistemáticamente de la adoración y lo sirva con desaliento y sin corazón como los judíos en la época de Malaquías. Es lo mismo, es parecido a lo que dije anterior. Llegará un momento en el cual no te vas a dar cuenta. Solo vienes aquí por ser visto, por cumplir un día. Pero estarías cayendo en el mismo peligro de la iglesia, la última iglesia en Apocalipsis que se habla, la iglesia en la Odisea. Bueno, no crean que tengo buena memoria, tuve que volver a leer. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el reproche que le hizo el Señor? No seas tibio. No eres ni frío ni caliente. No seas tibio. Y la declaración es muy dura, se la recuerdo. Te vomitaré. Te vomitaré. ¿Quieres eso? Entonces, no seas tibio. Vuelve a tu primer amor. Vuelve. Abrázalo. Aférrate a Él. Escucha su palabra. Medita en ella. Rodéate de hombres sabios. Lee hombres sabios como MacArthur. Hay otros hombres que cuando hablan, créanlo que es como que si tuvieran un látigo en esa boca. Pero yo disfruto, no de que me peguen, sino de la enseñanza. Tenemos al pastor, a nuestro futuro pastor Michael. Hombres que nos animan en serio. La iglesia es un lugar tan especial. Yo luego de aquí tengo que hacer muchas cosas, pero cuando estoy aquí me olvido de esas cosas y me gozo, ¿saben? Por lo que aprendemos, por lo que leemos. Yo creo que hasta aquí por el día de hoy. Ya el tiempo me gana. La próxima semana, si Dios permite, terminamos esta lección. Gracias, hermanos, hermanas, por su atención. Gracias por no lanzarme tomates. Bueno, aunque aquí lo que hay es ladrillos, ¿verdad? Eso es peor. Oremos.